Sobre las leyes de Newton. Considerando la primera ley de Newton, determine si es verdadero o es falso. Si sobre una partícula la suma de fuerzas es cero, la partícula necesariamente se encuentra en reposo. Esto de aquí es falso. ¿Está bien? Es falso. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos un cuerpo y si aplicamos fuerza sobre él, de modo de que las fuerzas se cancelan porque tienen el mismo módulo, este cuerpo puede estar en reposo, o sea, su velocidad es cero y pues obviamente no presenta aceleración. Este puede ser un caso. O puede ser de que el bloque se mueva con rapidez constante. V es una constante. Es decir, se mueva en un MRU. Y así apliques lo que apliques cualquier fuerza. Y si esa fuerza se va con otra fuerza de igual magnitud, o sea, si la fuerza resultante es cero, puede seguir moviéndose, ya que la aceleración va a ser cero. Por la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Si la fuerza resultante es cero, significa que la aceleración es cero. Y en este caso, del MRU no existe aceleración. La aceleración es cero. Y en este caso, de que el bloque no se mueve, la aceleración también es cero. Entonces, si sobre una partícula la suma de fuerzas es cero, o sea, la fuerza resultante es cero, la partícula necesariamente se encuentra en reposo. Eso es falso. Puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. 2. Si la fuerza resultante sobre una partícula es cero, la partícula necesariamente se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Falso. ¿Por qué? Puede estar en reposo. Para que una partícula mantenga su estado en reposo o MRU, necesariamente debe actuar una fuerza constante. Aquí yo también pondría falso. ¿Por qué? Porque para que una fuerza mantenga su estado, debe haber fuerzas de tal forma de que se anulen entre ellas. O sea, la fuerza resultante tiene que ser cero. Pero si hay una fuerza constante, necesariamente debe actuar una fuerza constante. Puede ser, por ejemplo, de que tendríamos esto. Esa es una fuerza constante. Para que mantenga su estado de reposo en MRU, necesariamente debe actuar una fuerza constante. Si esa es una fuerza constante y solamente hay una, va a cambiar su estado. Si está en reposo, si su velocidad es cero, con esta fuerza constante va a tener una aceleración. Entonces, para mantener su estado si es que se aplica una fuerza constante, no mantiene su estado de reposo. Entonces yo pondría falso. No marcaría la E. Pregunta 27, también de física. Dice, el bloque de masa de 5 kilogramos desliza apoyado contra la pared mediante una fuerza horizontal F. Si desciende con rapidez constante sobre la pared vertical un desplazamiento de magnitud de 6 metros, determina aproximadamente el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Me hablan de un bloque de masa de 5 kilogramos. Dice que desliza apoyado contra la pared mediante una fuerza horizontal F. Rapidez va para esta dirección. Y dice que desciende una distancia de 6 metros. Por acá va a estar ese bloque después de recorrer esos 6 metros. Y me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento. Sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. En este caso el movimiento es hacia abajo. Y la fuerza de rozamiento siempre va a oponerse al movimiento. Si es abajo, entonces la fuerza de rozamiento va a estar hacia arriba. Y obviamente aquí va a tener un peso, mg. Y la fuerza de rozamiento va a ser un trabajo negativo. Entonces podemos ir descartando claves. Esa no es, está entre estas tres. Y la fuerza de rozamiento la vamos a hallar con la ley de equilibrio. La sumatoria de fuerzas tienen que ser igual a cero en los ejes que no hay movimiento. Por ejemplo, en el eje la normal tiene que ser igual a la fuerza. Hay una parte que dice, si desciende con rapidez constante
significa que en este caso no tiene aceleración, o sea, su aceleración es cero. Si su aceleración es cero, significa que la fuerza de rozamiento con el peso deben ser lo mismo, ya que la fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración. El peso menos la fuerza de rozamiento. Y la aceleración vale cero, entonces esto es igual a cero. Aquí hallo que la fuerza de rozamiento es igual al peso, que es 5 por la gravedad, que es 9,8. Por último, el trabajo sería menos, porque la fuerza de rozamiento siempre se pone en movimiento, por lo tanto el trabajo es negativo. 5 por 9,8 y por 6 metros, que es la distancia que recorre. 294 menos 294 joules. Continuamos, dice, un bloque de madera tiene 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Tiene una densidad de 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué masa de plomo debe colocarse encima de dicho bloque para hundirlo en agua, de modo que la superficie de la madera coincida con el nivel del agua, siendo la densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico? Bien, entonces tenemos que un bloque de madera y arriba se pone plomo, está flotando. Si está flotando significa que hay un equilibrio entre la masa total, el peso total de todo, que es la masa total por la gravedad, y el empuje total. En este caso, como solamente el bloque de madera está hundido completamente, va a ser el empuje del bloque de madera. Y ese empuje, recordemos cómo se halla como el volumen sumergido, la gravedad y la densidad de líquido. El volumen sumergido del bloque es el volumen del bloque, porque está sumergido completamente. Entonces sería, como es un paralelepípedo, sería largo por alto, por altura y por ancho, que esto es 60 por 30 por 5, y esto multiplicado por, como es centímetros, es 10 a la menos 2, ese también es 10 a la menos 2, y ese también es 10 a la menos 2, entonces sería 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 6. Esto por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos. Reemplazando sería 9 por 10 a la menos 3. La gravedad 9,8. La densidad de líquido es 1000, porque es agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos que 1 gramo sobre metro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico es 1000. 1000 kilogramos. Esto se va con esto. Y va a quedar que el empuje total es 88,2. La masa total sería la masa que te piden, la masa de plomo, más la masa de la madera, que se puede hallar por la densidad, porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa sería la densidad por el volumen, más la densidad, que es 0,6. Lo de acá, vamos a multiplicarlo normal sin pasar el 10 a la menos 2 porque esta densidad está en centímetros. El volumen, que es este de acá, 9 por 10 a la menos 3, pero esta densidad está en gramos sobre centímetro cúbico. Para pasarlo, recordemos que multiplicamos por 1000. Entonces multiplicamos por 1000 y ya está en kilogramos sobre metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por 9 por 10 a la menos 3. Menos 3. Y todo esto por la gravedad. Tiene que darnos 88,2. Se va y quedaría 0,6. Y quedaría 0,6 por 9 por 9,8.
que es 52,92. 88,2 paso a restar menos 52,92 es igual a la masa del plomo por la gravedad, que es 9,8. ¿Y esto cuánto sale? 88,2 menos la masa del plomo sale 3,6 kilogramos. Continuamos con esta pregunta de termodinámica que dice: una máquina térmica que sigue el ciclo de Carnot trabaja entre las temperaturas de 1600 Kelvin y 400 Kelvin. Calcule la eficiencia de esta máquina. Recordemos que en un ciclo de Carnot se representa de esta forma más o menos, donde aquí entra un calor inicial y aquí sale un calor final y aquí se genera un trabajo. ¿Está bien? Por lo tanto, el calor inicial va a tener la temperatura más alta y el calor final, donde está el foco frío, va a tener una temperatura baja. Ahora, la relación de temperaturas se relaciona la eficiencia con la ley de Kelvin. La ley de Kelvin nos dice que la eficiencia de un ciclo de Carnot se calcula como 1 menos y la relación entre los focos, el foco, la temperatura B sobre la temperatura en A. 1 menos la temperatura en B sobre la temperatura en A. En ese caso sería 1 menos 400 sobre 1600. Ojo que esto debe estar en Kelvin. Se van los dos ceros, cuarta 1, cuarta 4, 1 menos 1 cuarto son 3 cuartos. O sea, tiene 75% de eficiencia. Aprovecho estos momentos para pedirte que te suscribas, me ayudarías un montón. Y continuamos. Por un conductor metálico circula una densidad de corriente de módulo J. La densidad de corriente, si A es el área transversal por donde circula la corriente, entonces la intensidad de corriente eléctrica I está dada por, te dice que tiene una área A, ¿verdad? Este problema está sencillo porque la densidad de corriente J se define, como su mismo nombre lo dice, densidad de corriente, y la corriente eléctrica se simboliza con I, ¿no? Densidad de corriente. La densidad, si hacemos una analogía, que es la masa sobre el volumen, sería densidad de corriente, en vez de la masa sería la intensidad. Densidad de corriente es como densidad de masa, ¿no? Masa es equivalente a corriente en este caso. La densidad de corriente sería la intensidad de corriente sobre, en vez de volumen, aquí hay área transversal, porque los electrones están fluyendo en el cable y va a haber una carga por un área en un tiempo determinado, por eso es intensidad sobre el área. Entonces la clave sería, si pasamos esto a multiplicar, tendríamos que la intensidad es la densidad de intensidad por el área, J por A, la B.